Well, praise the Lord. Bendito sea el Señor. Good morning, Exeter. Muy buenos días, Éxodo. Today we're going to discuss covenants. Y hoy vamos a ver la palabra convenientes. You should have read this week Hebrews 9:11 through 15. Deberían de haber leído el libro de Hebreos 9, capítulo 9 del 11 al 15. And Hebrews 10:11 through 18. Y también Hebreos 10 del 11 al 18. I'm going to give you an assignment this week. Voy a darles una tarea esta semana. I want you to read Hebrews 10:11 through 18 again this week. Quiero que lean Hebreos 10 del 11 al 18 otra vez esta semana, We're going to be discussing that here in just a little bit. porque vamos a hablar de eso en esta mañana. But that portion of scripture deals with the grace covenant. Y esa porción de la escritura habla de la gracia de Dios. And as we go through this lesson, Y cuando pasemos por esta lección, you'll get more of an understanding of how covenants work. y van a aprender mucho más de lo que significa ese pacto de Dios. But your assignment this week Pero tu tarea esta semana is to study about the grace covenant. y es que ustedes tienen que estudiar acerca de la gracia de Dios. There's two questions I want you to answer for yourself. Y hay dos preguntas que yo quiero que ustedes se pregunten para sí mismos. What is the grace covenant? ¿Qué es la gracia de Dios? And I'm kind of going to give you that today. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de eso. But I want you to think more about it this week. Pero quiero que lo piensen en esta semana. Go deeper to what it is. Que puedan entrar profundamente a ver el significado. So you can answer the second question. Para que puedan contestar la segunda pregunta. What does the grace covenant mean to you? ¿Qué quiere decir ese pacto de gracia para ti? As an individual. Como una persona, como personal. Jesus established a grace covenant for the whole world. Jesucristo hizo un convenio de paz para todo el mundo. That's a lot of people. Y esa es mucha gente. But what does it mean just for you as an individual? Pero ¿qué quiere? ¿Qué significado tiene para ti como un individual, una persona? There are many covenants in the Bible, Y hay muchos convenios en la Biblia, but we're only going to cover 3 today. pero hoy vamos a cubrir solo 3. Let's define covenant. Y vamos a ver qué quiere decir este convenio. A covenant is an agreement which brings about a relationship. Y es un convenio que trae una relación. A relationship and a commitment between God and His people. Y es realmente un convenio entre la relación de Dios con su gente, con su pueblo. Now, covenants began that we know of in the Bible. Y los convenios comenzaron, como sabemos, en la palabra de Dios, en la Biblia. But covenants are still made between men. Y hasta el día de hoy esos convenios todavía existen entre los hombres. Not all man-made covenants are good, Y no todos los convenios hechos por el hombre son buenos. and they didn't all need to be made, Y no todos tienen que ser hechos, but they're out there. pero están ahí. But if you want to be successful, Pero si tú quieres ser una persona que suba, que sea grande, in living a peaceful life for the Lord, y viviendo una vida de paz para el Señor, you need to learn how to live out the covenants that He designed. tenemos que aprender de esos convenios que Él diseñó. God makes promises to His people that require holy conduct. Y Dios hace promesas para su pueblo que requieren de un estandarte muy religioso.
In the Old Testament, God made covenants with Noah, Abraham, and Moses. Y los pactos que hizo el Señor con, con Moisés, con Abraham y Jacob, And in your study this week, y en su estudio esta semana, I recommend you go to Genesis les recomiendo que vayan a Génesis and study the covenant that God made with Noah. y que vean el convenio que hizo el Señor con Noé And why he made that covenant. y por qué hizo ese convenio con Noé. In order for all the benefits and protections of a covenant Y para que ese convenio y los beneficios sean para usted to be received, y recibirlos, then all the people involved must keep their part of the agreement. y es que cada uno que juega en esta parte tiene que mantener su convenio. Remember our definition? ¿Se acuerdan de nuestra definición? A covenant is an agreement. El convenio es algo que se hace entre dos partes que quieren hacerlo. It takes two to agree. Son dos personas las que tienen que estar de acuerdo. You can't look at the Word of God No puedes ver la palabra de Dios and study His covenants y estudiar sus convenios without seeing sin ver there's requirements from us. los requisitos que requiere de nuestra parte. Many denominations want to say, well, God's covenants are forever and they're for us. Y muchas denominaciones piensan que esos convenios de Dios son para nosotros y que son eternos. Yes, they are forever. Y sí, sí son eternos And they are for us y son para nosotros. if we keep our end of the agreement. Si nosotros trabajamos nuestra parte que nos pertenece. The first covenant we're going to talk about is the blood covenant. Y la primera que vamos a hablar es ese convenio de la sangre. Hebrews chapter 9, verses 11 through 15. Hebreos 9, del 11 al 15. But Christ came as high priest of the good things to come, with the greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is, not of this creation, not with the blood of goats and calves, but with his own blood. He entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. For if the blood of bulls and goats and the ashes of a heifer, sprinkling the unclean, sanctified for the purity of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse our conscience from dead works to serving the living God. And for this reason, he is the mediator of the new covenant by means of death, for the redemption of the transgressions under the first covenant. Now, the first covenant is talking about here is the covenant of the law, which you can study about in the Old Testament. Y ese pacto del que estamos hablando aquí es de la ley del Antiguo Testamento. That those who are called may receive the promise of the eternal inheritance. Para todo aquel que busca, reciba la eterna herencia del Señor. You go ahead and read the scripture. Y en Hebreos 9, del 11 al 15, dice así: Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su sangre propia, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras
las santifican de modo que queden limpias por fuera. Si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para librarnos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. The blood covenant is the covenant of redemption of mankind. Y el pacto de la sangre es una remisión de los pecados. Let me give you a little bit of the history Quiero darles un poco de la historia, of the way it used to be cómo fue antes. before Jesus came. Antes que viniera Jesús, The priest would go into the temple, y es que el sacerdote entraba en el templo and the requirement was that they would sacrifice an animal. y el requerimiento es que tenían que sacrificar un animal. And the blood of that animal Y la sangre del animal they would use in a ceremony usaban como una ceremonia, that whoever brought that animal to the temple for the priest to sacrifice, y aquel que llevara el animal al templo para ser sacrificado, that would give them a pardon of their sins for 1 year. eso hacía que sus pecados fueran borrados por un año. So they were practicing a ritual, Así es de que en cierta manera estaban practicando un ritual, but it was required by God. pero era requerido por nuestro Señor. And every year they had to come and do these sacrifices Y cada año tenían que venir y hacer estos sacrificios to receive a temporary pardon for their sins. para que pudieran recibir un perdón de pecados temporalmente. Remember the word temporary. Recuerden la palabra temporalmente. The blood covenant had to be complete in order to have a grace covenant. Y el ritual de la sangre tenía que ser cada año para que pudieran ser redimidos sus pecados. And as I said before, Y como lo dije antes, when a priest would make a sacrifice of an animal, y cuando el sacerdote hacía un sacrificio del animal, that would allow a 1-year pardon of their sins. y eso los quedaban libres de pecado por un año. But our high priest, Pero nuestro sacerdote alto, nuestro sacerdote grande, Jesus, Jesús, entered into heaven once for all, entró al cielo una vez por todas. and he had obtained not a yearly pardon, Y él no solo obtuvo un año, but an eternal redemption. pero una remisión eterna. He did his part, Él hizo su parte and our part is to repent and sin no more. y nuestra parte es de arrepentirnos y no pecar más. That is how the redemption covenant or the salvation covenant Y ese es como es el pacto que se hizo entre Dios y el ser humano, which is also called the blood covenant. que también se llama el pacto de sangre. That is how it's kept. Así es como se mantiene. Yes, Christ did the work necessary, Sí, Cristo hizo el trabajo necesario. and salvation and redemption will always be available for eternity. Y lo que Jesús hizo en la cruz será una remisión de pecados por la eternidad. But what is your part Pero of keeping ¿cuál- that covenant? ¿Cuál es tu parte de mantener ese pacto? Let's talk about the covenant of grace. Vamos a hablar del pacto de gracia. Hebrews chapter 10, verses 11 through 18. Hebreos capítulo 10, versículos del 11 al 18. And every priest stands ministering daily and offering repeatedly the same sacrifices,
which can never take away sins. But this man, Jesus, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God. From that time, waiting until his enemies were made his footstool. For by one offering he has perfected forever those who are being sanctified. But the Holy Spirit also witnessed to us. For after he said this before, that this is the covenant that I will make with them after those days, says the Lord. I will put my laws into their hearts and in their minds. I will write them. Then he adds, their sins and their lawless deeds I will remember no more. That's grace. Y en Hebreos 10, del 11 al 18 dice así: todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios y en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que están santificando. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquel tiempo, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Verse 18 says, now where there is remission of these, there is no longer an offering for sin. Y en el versículo 18 dice, y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Because God's grace will always be sufficient. Porque la gracia de Dios siempre será suficiente. From the moment in time of the work of the cross, Por el momento el sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz, and Jesus completing that work, y Él hizo completo su trabajo, made God's grace sufficient for eternity. hizo que la gracia de Dios fuera suficiente por toda la eternidad. The covenant of grace has three parts Y el convenio de gracia tiene tres partes and involves three people y requiere tres personas that are the same person. que son la misma persona. Father God, El Dios Padre, Jesus his Son, Jesucristo su Hijo and the Holy Spirit. y el Espíritu Santo. Part 1. Parte 1. Father God's part was to see that all the preparation for his Son Jesus Y es que Dios Padre hizo hacer y preparar todo lo que iba a hacer su Hijo Jesús. that he would have everything that he needed to complete the work of the cross. Y era de ver que Él tuviera todo lo necesario para completar su trabajo en la cruz. Part 2. Parte 2. Jesus' part was to represent all the people. Y la parte de Jesucristo fue para representar a toda la humanidad, By taking their place and being the perfect sacrifice for their sins. tomando lugar de toda la humanidad y hacer el sacrificio perfecto. Jesus fulfilled all the conditions needed to complete the grace covenant. Y es que solo Jesús podía hacer ese trabajo en la cruz para que fuera perfecto. So now grace could be available between God and his creation. Para que el pacto entre Dios y el hombre fuera perfecto. And number 3, Y número 3,
And our helper, the Holy Spirit, is always there to bear witness. Y nuestro ayudador, que es el Espíritu Santo, siempre está allí para ayudar To bear witness to us of the gift of salvation. y darnos a conocer el gran regalo que tenemos de la salvación. From these two covenants we can learn Y de estos dos pactos podemos aprender that in order for a covenant to work, para que un pacto pueda funcionar, every person involved must keep their part. cada persona que está involucrada debe de guardar su parte, hacer su parte. That brings me to the marriage covenant, Y eso me trae al pacto del matrimonio. the third covenant we're going to cover today. Es el tercero que vamos a cubrir este día. Why the marriage covenant? ¿Por qué el pacto de matrimonio? Because it's the most perfect example. Porque es el ejemplo más perfecto. As we read through this, you will understand. Y como cuando leamos acerca de esto, usted va a entender. See, the marriage covenant involves three. Porque el pacto del matrimonio envuelve tres. The head of the covenant, which is God. Es el pacto de que la cabeza es Dios, A husband and a wife. el esposo y la esposa. Without those three connections, that husband and wife connecting to God, you have no covenant. Y si el esposo y la esposa no están conectados con Dios, no hay convenio. And when God designed the marriage covenant, Y cuando Dios diseñó el pacto del matrimonio, He also was instituting discipline into the marriage. y es que a través de eso Él estaba implementando disciplina a través del matrimonio. Now, when a husband and wife are married and they begin to live their life, Y cuando un esposo y una esposa se casan y empiezan a vivir sus vidas, most likely somewhere along the line they're going to have kids. y probablemente al tiempo van a tener sus niños. My wife and I have had a few kids, 4 to be exact. Y mi esposa y yo hemos tenido 4 hijos. And I was there when every one of them was born. Y yo estaba allí cuando cada uno nacieron. And not one instruction manual came with any of them. Y ninguna instrucción manual vino con cada uno de ellos. So I'm going to give you my theory. Así es de que yo les voy a dar mi teoría. God instituted discipline into the marriage Porque Dios hizo esto en el matrimonio. so that if the husband and wife would follow His plan, Porque si el esposo y la esposa seguían su plan, they would know how to provide discipline for their kids. ellos aprenderían cómo disciplinar a sus hijos. Discipline through love. Y una disciplina a través del amor. Discipline without love Una disciplina sin amor doesn't work. no funciona. Just love only Y solo amor doesn't work. tampoco funciona. They have to work together. Tienen que trabajar juntos. Ephesians chapter 5 verses 22 through 27. Y en el libro de Efesios, capítulo 5, del 22 al 27, Wives, submit to your own husbands as to the Lord. For the husband is head of the wife, as also Christ is head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for her, that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, that he might present her to himself a glorious church, not having spot nor wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish.
Y en el libro de Efesios capítulo 5, versículos 22 al 27, dice así: Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. A husband and wife that doesn't put God first Un esposo y una esposa que no ponen a Dios primero and submit to Him and each other y se someten a Él y el uno al otro, will have a dead marriage that won't last. tendrán un matrimonio muerto que no va a perdurar. Because God, the head of the covenant, must be first. Porque Dios, el Dios de pactos, tiene que ser primero. And if He's not first, it won't work. Y si Él no es primero, no va a funcionar. In these verses, it speaks of the duties of the husband and the wife. En estos versículos vemos los compromisos del esposo y la esposa. It presents those duties in a Christian manner, Y los presenta en una forma cristiana, using the church as an example of the wife's submission and honor to her husband. usando a la iglesia como un reflejo de la esposa de cómo honrar a su esposo. And it uses Christ as the example of how the husband is to love and care for his wife. Y usa a Cristo como ejemplo para que el esposo ame y proteja a su esposa. This is God's way of providing a principle of love for both of them. Y esta es una forma que Dios explica el principio de amor el uno por el otro. They must keep their part in this covenant by submitting to God's authority. Y es que cada uno debe de someterse a la autoridad de Dios. So He can bless their marriage and they can learn to stay married. Y para bendecir ese pacto, esa unión y que pudieran perseverar en el matrimonio. So what can we obtain from all this? Así es de que, ¿qué podemos obtener de todo esto? Every covenant God has for us will have principles. Y es que todo pacto que Dios tiene para nosotros tiene que tener principios It will have requirements for us to follow. y requerimientos que tenemos que seguir. That is the design of discipline within itself. Y ese es el diseño de disciplina en él mismo. Remember, He gives us good counsel. Y recuerden, el Señor nos da buenas dádivas. If we choose not to obey it, Si nosotros decidimos no obedecerlas, then we break the covenant. entonces rompemos ese convenio. Doesn't mean that the covenant isn't still there. Eso no quiere decir que ese convenio no exista. Doesn't mean that the covenant is not still eternal, No quiere decir que no, ese convenio no sea eterno, because all God's covenants are eternal. porque todos los convenios del Señor son eternos. But if we don't submit to our part of it, Pero si nosotros no hacemos nuestra parte, we break the covenant, not God. nosotros quebramos ese pacto. And here's the danger in that. Y esto es lo peligroso. When we break the covenant, Cuando rompemos ese pacto, that brings a curse. eso trae un maleficio, Instead of the intended blessing. al revés de lo que sería una bendición. So decide which way you're going to go.
Así es de que decide de qué lado vas a hacerlo. Keeping God's covenants the way He designed Mantener ese pacto del Señor como Él lo diseñó, will always bring blessing. siempre va a traer bendición. Breaking it Y rompiéndolo, will always bring a curse. siempre traerá una maldición. It's not what God wants. No es lo que Dios quiere. He wants you to be blessed and not cursed. Él quiere que tú seas bendecido y no maldecido. But He is sovereign, Pero es soberano and He can't change the end result. y Él no puede cambiar el final. But you can. Pero tú sí, I can't. y yo sí. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, I pray that you anoint your word today. Padre, yo te pido que esta palabra sea ungida este día. And Lord, I know it's a lot of information in a short amount of time. Y yo sé que es mucha información en un poco tiempo. But I trust as the kids study this week, Y yo confío que los niños estudien esta palabra esta semana and as the tias study this week, y que también las tías puedan estudiar esta palabra that your Holy Spirit will speak to their hearts y que el Espíritu Santo les hable al corazón and give them wisdom y les dé sabiduría and understanding y entendimiento in this part for their en life. esta parte para sus vidas. We give you all the glory, the honor, and the praise. Te damos toda la gloria, honor y alabanza In your name, en tu nombre. amen. Amén. Okay, Ok, I gave you an assignment. yo les dejé una tarea. We're going to follow up on that assignment. Vamos a hacerla esta semana, Friday, viernes. we're going to form some sort of video chat Vamos a hacer un video donde podamos hablar with the tia there con las tías so that you all can converse with us para que ustedes puedan tener una plática con nosotros and give us the answers to those questions. y darnos la respuesta a estas preguntas. Okay? ¿Ok? Adios. Adiós. Bye.